A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Mucha atención porque a partir de mañana, sábado 2 de julio, sube el precio de la gasolina y el diésel en las 13 principales ciudades de Colombia. El Ministerio de Minas decretó un alza de 150 pesos para los dos combustibles. El galón de gasolina se ubicará en promedio a 9.180 pesos y el de diésel en 9.180 pesos. Vamos con nuestros titulares. Postes y árboles caídos, cerca de 20 viviendas afectadas. Ese es el saldo del paso de la tormenta Bonnie por San Andrés. RTVC Noticias está en la isla. Aunque lo más fuerte de la tormenta Bonnie ya se sintió en San Andrés, la medida de toque de queda se ha extendido hasta mañana a las 6 de la mañana en la isla. A algunos les coincidió el plan de vacaciones que habían comprado con el paso de la tormenta. Hablamos con los turistas. Atención, otro caso de embolsado. Ahora la víctima es una joven y el cuerpo presenta signos de tortura. RTVC Noticias denunció que los crímenes atroces y las víctimas torturadas son una constante en Bogotá. Son al menos 29 casos este año. Además de cuerpos embolsados, hay casos de envenenados y víctimas de ácido. Vendetas de bandas de narcotráfico, la causa. El ministro de Defensa reaccionó al informe especial de RTVC Noticias. Dice que 4 bandas se disputan en este momento la venta de drogas en la ciudad. Indignación en el sur de Bogotá porque asesinaron a un patrullero de la policía. Intento de robo, principal hipótesis. Sigue la alerta por un muro en el barrio Rodeo Alto de Medellín. 2.000 habitantes de la zona con viviendas en riesgo. Atención, subió el dólar, llegó a niveles históricos, bordea los 4.200 pesos. No para la política. División en la Cámara para el Congreso que inicia el 20 de julio. Varios partidos aspiran a la presidencia. Visita oficial del presidente de Uruguay a Cartagena. Los países suscribieron acuerdo de extradición. Éxodo de viajeros para el puente de San Pedro. Con los periodistas de los medios públicos les contamos cómo están las vías. En el mundo, indignación por bombardeo ruso en el que murieron 18 civiles, entre ellos 2 menores de edad. En deportes, noticias del Tour de Francia. Nairo y Dani Martínez hicieron una crono aceptable. A Rigo no le fue muy bien. Además, esta invitada de lujo estuvo hoy en RTVC, la Copa América Femenina. Ya viene oportunidades. Hay convocatoria para hacer maestría virtual. Hoy es 1 de julio y definitivamente nos quedan 30 días para seguir viendo memes. Así que en Cultura les cuento cómo surgió y por qué se llama así. Buenas noches. A esta hora la tormenta tropical Bonnie se aleja de San Andrés y parece representar un poco peligro para la isla según las estimaciones de expertos. Esta tarde, sin embargo, generó algunos daños. Postes y árboles caídos, además de una veintena de viviendas que perdieron el techo, es el balance de la situación. Y a esta hora, hay que decir, sigue el toque de queda. Jimmy Montenegro es nuestro enviado especial. Jimmy, buenas noches. Cuéntenos usted cómo está la situación. Mateo, buenas noches. Tardes todavía acá, 7:02 de la tarde en San Andrés y todavía se siente el viento de ese coletazo de la tormenta tropical que pasó hasta la 1:30 de la tarde por la isla y que inició más o menos a la 1 de la madrugada esta mañana. Duró más o menos unas 12 horas con fuertes lluvias, con unos vientos de 80 kilómetros por hora que alcanzaron a asustar a la población sanandresana y a todos los turistas que se encontraban acá. El toque de queda inició hoy a la medianoche y terminará hasta mañana. Se ha extendido 12 horas más. Y lo que hemos visto dentro de la población es que ha sido muy prevenida, se ha guardado en sus casas y solo hasta el atardecer, cuando vieron salir el sol, algunos turistas han salido a las calles a visitarlas porque no se puede ingresar
a la playa. Como vemos, sigue moviéndose el viento de una manera tremenda, con una velocidad no a la que notamos esta mañana, pero todavía se siente algo de la tormenta tropical. Veamos cómo se vivió esta mañana y toda esta jornada, con las calles desoladas, con todo el comercio, con muchas restricciones y con muy poquita gente en la calle. Con el silencio en sus calles y el fuerte sonido del viento, pocos ocupaban las playas, cuyo espacio a veces no alcanza. Con el paso de las horas, el impacto se reflejó en ciertos lugares. Mira, ahí están los tejados, ahí están todos partidos, los metí por debajo de la escalera. Como consuelo, sin el rigor del anterior fenómeno natural de 2020. La otra vez no había dado tan duro, pero esta vez sí se complicó porque tuvimos que hacer todo ese cambio. Aunque las ráfagas de aire alcanzaron hasta los 80 kilómetros por hora, estas no serán las memorias de lo que el viento se llevó. Las afectaciones no fueron las mismas de hace 18 meses cuando pasó por acá el huracán Iota y acabó prácticamente Providencia y buena parte de San Andrés. Apenas 22 casas han sido afectadas, un árbol, algunos árboles caídos y un poste de la luz. Esto es lo que han dicho las autoridades que han hecho presencia permanente en la isla, incluso la directora del IDEAM ha estado aquí de manera formal, acompañando todo este proceso y toda esta situación que se ha vivido acá en la isla de San Andrés durante la última semana. 12 horas más deben permanecer en casa los habitantes de San Andrés y Providencia. El toque de queda estará vigente hasta las 6 de la mañana de este sábado. El curso que tomó la tormenta tropical Bonnie fue el rumbo suroeste. Venía del este, tomó rumbo suroeste. Se desplaza a este momento hacia el norte de Costa Rica y sur de Nicaragua. 18 personas del suroriente del archipiélago fueron evacuadas a un refugio temporal. Tenemos más de 20 casas o 22 casas que me informan bomberos que necesitan intervención. Varios árboles también caídos y un poste de energía que también cayó en el sector de Las Palmas, afectando un vehículo que se encontraba parqueado en el sector. Advierten que lluvias y tormentas eléctricas podrían desatarse sobre las 9 de la noche, como coletazo de la tormenta hacia Centroamérica. Todavía se siente acá y vamos a mostrar un poco cómo se mueven las palmeras por causa del viento, de la oleada de brisa que se siente acá en la isla de San Andrés. Fueron olas las que se alcanzaron a las orillas del mar en la playa y por eso no había disposición por parte de para las actividades. Las actividades náuticas estuvieron restringidas. Las autoridades, las actividades relacionadas con la aviación comercial, con algo de retrasos en la ya se funciona normalmente a partir de aeropuerto, no hay amenaza de viento, de tormenta tropical nuevamente, por eso ya los turistas podrían volver mañana a las playas cuando se termine el toque de queda a las 6 de la mañana. Más adelante volvemos con más información desde el archipiélago que ya vivió este fenómeno natural y por fortuna no ha sido tan grave como ocurrió hace 18 meses con el huracán Iota. Y siguen los casos de cuerpos torturados en Bogotá. Esta mañana hallaron a una mujer que fue víctima de violencia extrema. Su cuerpo estaba en una bolsa dentro de una caja de la energía. Un habitante de calle encontró un cuerpo de una mujer envuelto en bolsas negras y metido entre una caja eléctrica de luz. Fue a las 8 de la mañana de hoy y de inmediato dio aviso a una patrulla que pasaba por el sector. Según la policía, la víctima presentaba signos de tortura, violencia extrema como golpes en la cara, heridas en el pecho y cuello. Estaba amarrada en posición fetal. Al parecer se trata de una mujer de 30 años. Lo que sabemos al momento es que se trataría de una persona de sexo femenino y al parecer tiene algunos signos de violencia, de estrangulamiento. En la calle Segunda con Caracas hay viviendas derrumbadas, lotes baldíos y esquinas donde arrojan escombros. Según la comunidad, esto lo aprovechan los delincuentes para la venta y consumo de drogas.
Miedo, terror, de inseguridad, como le digo, de noche, aquí también la inseguridad con la gente que fuma droga, porque como le digo, aquí está a toda hora sentado la gente, por acá, por el frente, no tenemos vida, no podemos salir después de las 7 de la tarde, no podemos salir, porque ya no podemos salir, tenemos que estar encerrados. La inseguridad se ha presentado a partir de que tumbaron estas casas. En las últimas semanas se halló el cuerpo de una persona apuñalada en bolsas en la localidad Antonio Nariño y otras 2 personas que fueron dejadas en cobijas en medio de la calle en la localidad de Kennedy. Pues en RTVC Noticias denunciamos este tema de los cuerpos torturados en nuestro informe especial. Y es que es evidente que en la ciudad hay en este momento una cruenta guerra entre grupos, por ahora por determinar. Con el caso de hoy ya serían 29 las víctimas de torturas. Los recientes hallazgos son de extrema violencia. Cuerpos en bolsas abandonadas en las calles de Bogotá que al parecer inspeccionados se evidencian quemaduras con ácido, otros apuñalados, descuartizados y hasta envenenados. Según las autoridades, los casos tienen aparentes conexiones, como la tortura de las víctimas. RTVC Noticias recorrió las localidades con más hallazgos: San Cristóbal, Bosa, Usme y Kennedy al sur de Bogotá. Uno de los lugares más escalofriantes donde se cometen crímenes atroces es este árbol en el barrio Juan Rey. Lo llaman el árbol de la muerte. En ese punto de la localidad han encontrado 4 cuerpos víctimas de envenenamiento. Estos cuerpos, 2 hombres, una mujer, no presentaban absolutamente ningún signo de violencia. Posteriormente fue que llega la información que muy seguramente pudieron haber sido envenenados con una sustancia. Además de veneno, usan ácido. Fue el caso de John Jairo Mercado, cuyo cuerpo fue encontrado mutilado y con quemaduras con ácido en Bosa, como si lo hubiesen sumergido en una caneca con líquidos corrosivos. Con unos nudos terribles en las manos y los pies, no había ninguna forma como desatarse, la boca la tenía abierta, como especie como si hubiera tenido una pañoleta, un trapo en la boca, demasiado abierta. Tenía unas punzadas más o menos en el cuello. Son 29 casos con el de esta mañana en el centro de Bogotá, según pudimos establecer cruzando reportes de la policía. Al menos 17 fueron identificados como ciudadanos venezolanos, según el reporte de la Fiscalía General, y todos con signos de tortura, amarrados con cables, envueltos en bolsas o cobijas, algunos estrangulados. Ajustes de cuentas o diversas situaciones que pues generaron los homicidios de estas personas, con la particularidad que los dejaban en carretas. Las carretas son un elemento clave. De los 29 casos, al menos 7 han sido en carretas que después son incineradas para no dejar rastro de las víctimas. Nos han llegado informaciones e incluso amenazas que personas con acento mexicano le han enviado a algunas personas que tienen el control acá o en su momento tenían el control territorial y la venta de estupefacientes. Y es que expertos en crimen organizado aseguran que los métodos de tortura se asemejan a los usados por los carteles mexicanos y los que en su momento utilizó Pablo Escobar en la época más cruenta del cartel de Medellín, y hoy buscarían lo mismo pero en Bogotá: controlar el multimillonario negocio ilegal de la venta de drogas. El ministro de Defensa, Diego Molano, reaccionó al informe especial de RTVC Noticias sobre las víctimas de torturas en Bogotá. Explicó que son 4 las bandas que se disputan el control de territorios para la venta de droga. Tras el informe de RTVC Noticias sobre el hallazgo de cuerpos en las calles de Bogotá, el ministro de la Defensa, Diego Molano, se reunió con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Esta mañana precisamente tenemos una reunión con el general Camacho. En este caso particular, hoy hay 4 grandes, diríamos, organizaciones criminales que están detrás de los negocios y alrededor de unas bandas de microtráfico local. Asegura que las operaciones se enfocan en las capturas de los llamados jíbaros y cabecillas para frenar las disputas. Se analiza si tras la captura de alias Camilo comenzaron a registrarse los primeros hallazgos de cuerpos embolsados, descuartizados y torturados. Ir detrás de los jíbaros, que son los que promueven el negocio. El otro componente es la captura de los que están en las estructuras de microtráfico de las ciudades, que es lo que está pasando hoy en la ciudad. Aunque en el informe especial la policía reveló datos sobre la nacionalidad de algunos de los presuntos responsables y habló de acento mexicano, Molano descartó que haya presencia de carteles de ese país en la capital.
La relación con los carteles mexicanos se da en las costas colombianas para hacer comercialización internacional de droga, el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco, especialmente la costa pacífica, pero operaciones concretas de esos carteles en Bogotá no tenemos información. Según el ministro de Defensa, 143 ollas de microtráfico han sido desmanteladas en el país. Hay indignación en una comunidad del sur de Bogotá porque asesinaron un patrullero de la policía que era muy conocido entre los vecinos. Un posible robo es la hipótesis. A esta hora hay una velatón en el barrio y nos conectamos con John López. John, buenas noches. Hola Daniela, muy buenas noches. Pues efectivamente, mire, a esta hora aquí en la estación de policía de la localidad de Kennedy se realiza un homenaje póstumo al patrullero José Aldair Pérez, que tenía 27 años de edad, 6 de ellos dedicados al servicio de la Policía Nacional. Infortunadamente, hoy no pudo venir a cumplir su cita aquí a la estación de policía, desde donde combatía la inseguridad en el sur de la ciudad, inseguridad que paradójicamente truncó sus sueños, y por eso hoy se encuentran aquí sus compañeros con los que diariamente laboraba, algunos de sus superiores, familiares y amigos que llegaron hasta aquí, hasta la estación de policía en la localidad de Kennedy, a rendirle este homenaje póstumo y a través de una velatón elevar también una voz de rechazo a estos actos de inseguridad que terminan cobrando la vida y terminan generando luto, llevando luto a muchas familias en la ciudad de Bogotá. Se espera que en pocos minutos llegue a este lugar el general Jorge Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, momento en el que se iniciará una eucaristía para realizar este homenaje póstumo al patrullero José Aldair Pérez, repetimos, de 27 años de edad y que infortunadamente ayer falleció víctima de la delincuencia en el sur de la ciudad. Según la policía, los asesinos se movilizaban en motocicleta en el barrio Caldas, en la localidad de Kennedy. El uniformado estaba de descanso cuando ocurrieron los hechos. Al parecer, cuando intentaron robarle sus pertenencias, según la policía, le dispararon por la espalda. Ciudadanos del sector que también transitaban por ese lugar lo auxiliaron y fue atendido por una ambulancia. Nuestro funcionario alcanza a ser trasladado a centro hospitalario, desafortunadamente allí pierde la vida. El patrullero fue identificado como José Aldair Pérez, de 27 años. Llevaba 6 años en la Policía Nacional y estaba adscrito al CAI de Bellavista en la localidad de Kennedy. Ya se está haciendo toda la recolección de los elementos como las cámaras del sector y esperamos, ojalá de manera muy pronta, dar con los resultados. Líderes comunales, uniformados y vecinos conocían al patrullero y piden justicia. Bien, pues a esta hora continúa entonces aquí la velatón en homenaje al patrullero José Aldair Pérez, de 27 años de edad, que prestaba sus servicios aquí en la estación de policía de la localidad de Kennedy. Las velas encendidas en símbolo de rechazo a este tipo de actos, pero también como una muestra de solidaridad con su familia, con sus amigos, con todos aquellos que hablan muy bien de la labor que cumplía el patrullero José Aldair, no solo como un miembro más de esta institución de la Policía Nacional, sino también como un miembro ejemplar de su familia y como un vecino ejemplar allí en la localidad, aquí en la localidad de Kennedy, que era donde residía. Como ustedes entenderán, pues el ambiente, en el ambiente se ha apoderado la tristeza. Muchos de sus compañeros lloran a esta hora recordando a esa excelente persona que era el patrullero José Aldair Pérez. Compañeros, esa es la información a esta hora desde el sur de Bogotá. John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, John. Y continuamos con más información. Les contamos que fue extraditada a Estados Unidos Nini Johanna Úsuga, alias La Negra, hermana de alias Otoniel. La mujer fue capturada en 2021 con una orden emitida por la justicia de ese país. Nini Johanna Úsuga, alias La Negra, hermana de Otoniel, fue trasladada a Zacatán, en Bogotá, junto a otras 6 personas que eran requeridas por Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. Alias La Negra, de 40 años, es señalada de ser la encargada de las finanzas del Clan del Golfo y de ser el enlace con carteles internacionales para el envío de droga a otros países. En 2013 había sido capturada en una finca cerca a Medellín. En 2014 se fugó de la cárcel de Medellín, luego de falsificar unos documentos.
fue nuevamente recapturada. El 27 de diciembre de 2020 fue dejada en libertad y 3 meses después, por tercera vez, fue detenida tras la solicitud de la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos. Esta extradición se da luego de 2 meses que el máximo cabecilla del Clan del Golfo, alias Otoniel, fuera entregado a las autoridades estadounidenses. Entre las 6 personas extraditadas están 2 exintegrantes de las distintas FARC. Jamison Cuero Perlaza, alias James, y Luis Eduardo Carvajal, alias Rambo. E igualmente está Alexander Serna Giraldo, alias El Loco, señalado como uno de los capos ocultos del norte del Valle del Cauca. Es candidato a la alcaldía de Obando, piloto y excontralor aéreo del aeropuerto de Santa Ana de Cartago. La comunidad del barrio Rodeo Alto en Medellín sigue en alerta por un muro de contención que falló y está fracturado. Se teme un posible colapso. Las autoridades pusieron en marcha un plan de contingencia. Nos conectamos con Ismael Tobón desde Medellín. Ismael, buenas noches, adelante. Hola Daniela, televidentes, muy buenas noches. Pues la situación continúa siendo muy crítica para los pobladores de esta zona del suroccidente de la capital antioqueña. La exigencia que ha hecho el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo es que la constructora responsable de intervenir esta situación presente un plan de intervención. Hasta ahora no lo ha hecho. Eso, por supuesto, incrementa el miedo en la población y más en esta situación donde a esta hora llueve fuertemente en el sector de Rodeo Altos. Han pasado 3 días desde que se desprendió este muro de contención por un deslizamiento. Las lluvias en la zona persisten y el muro aún no es demolido. Vemos muy lento el inicio de la demolición del muro y ya estamos esperando es que envíen la parte técnica para ser aprobada. Residentes de Rodeo Alto vienen afrontando este drama de la inestabilidad de la tierra desde el año 2018. A partir de ahí han estado esperando estudios definitivos por la constructora. La constructora Codin viene, medio hace, pero deja las cosas a medias. Y esto es un problema de comunidad. Gestión del riesgo en Medellín precisa que la constructora es quien debe intervenir la zona, ya que son ellos los responsables de la construcción del muro. Desde el año pasado nosotros le dimos unas recomendaciones al constructor, que él es el responsable, es la persona que debe actuar porque es un predio privado y el constructor es el que le debe garantizar las condiciones de riesgo de esa unidad residencial. Por ahora el panorama es de incertidumbre para los 2.000 residentes de Atabanza y 10.000 ciudadanos del sector que aún no reciben solución. Durante el día de hoy se estuvo haciendo una pequeña intervención, movención de tierra para tratar de reabrir paso peatonal por ahora, porque la situación, por supuesto, sigue continuando y generando mucha afectación, no solamente para los residentes del sector de Atabanza, de la unidad residencial, sino también para 10.000 ciudadanos más de sectores cercanos. Información que a esta hora de la noche les entregamos desde Medellín, Antioquia. Ismael Tobón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Mateo. Gracias, Ismael. Seguiremos haciéndole seguimiento a este caso y continuamos con más información porque murió otro recluso por el incendio en la cárcel de Tuluá. En total la tragedia deja 52 víctimas fatales, 23 personas continúan siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios. Carlos Gutiérrez, vamos ahora con usted. Muy buenas noches, actualización de los hechos. Hola Mateo y televidente, muy buenas noches. 13 de las 23 personas que aún permanecen en centros hospitalarios se encuentran en las unidades de cuidados intensivos de centros médicos de aquí de Cali y de Tuluá. De acuerdo con el último parte médico, estas 13 personas, su estado es bastante crítico. La más reciente víctima, Alexander Mejía Angulo, murió en la clínica Los Remedios de Cali. Del incendio salió con quemaduras en el 90% del cuerpo. Algunos de los 23 heridos permanecen en unidades de cuidados intensivos de centros médicos de Cali y Tuluá. Son quemaduras muy extensas de personas que están en muy mal estado. 47 de los cuerpos fueron entregados en medicina legal en Cali a familiares que insisten en pedir claridad sobre lo ocurrido. Ojalá que se esclarezca este tema para que las familiares y los demás quedemos con el corazón pues ya más tranquilo. El IMPEC finalizó el traslado de internos de los pabellones 8, 9 y 11 del complejo penitenciario a otras cárceles del país, entre ellas la de Pereira. Y cambiamos de tema porque el ministro Diego Molano cuestionó el informe final de la Comisión de la Verdad. Dice que en el documento la responsabilidad de la violencia en los últimos 60 años recae exclusivamente sobre la fuerza pública.
El ministro Molano dice que hay otra verdad que no ha contado la Comisión de la Verdad y es la de los militares y policías que también fueron víctimas del conflicto armado. La sociedad entera tiene que avanzar en encontrar esa verdad total, en mejorar las instituciones que haya que mejorar, pero no se puede destruir y rebajar o disminuir la reputación de las fuerzas militares y de policía para reconstruir la historia y proyectar otra historia. Asegura que la Comisión de la Verdad justifica la violencia que causaron las antiguas FARC porque los excluyeron. Esa exclusión no puede justificar violencia alguna de ningún grupo. Por el hecho de que haya exclusión no puede ser acusado o tildado el resto de la sociedad que son responsables de esa violencia, y mucho menos, en este caso, las fuerzas militares y la policía. Dice que la fuerza pública ha dado garantías y participación en 16 procesos de paz. El proceso de empalme entre los gobiernos saliente y entrante continúa. Hoy se citaron las carteras de Vivienda, Deportes, Agricultura, Minas y Energía, Ambiente y la Cancillería. Entre los coordinadores de la jornada de hoy hay un hombre que suena con fuerza para ser parte del gabinete ministerial. Se trata de Catalina Velasco, de quien se ha dicho podría ser la próxima ministra de Vivienda. Y Rodolfo Hernández reapareció luego de las elecciones. A través de un Facebook Live se refirió a la reunión con Gustavo Petro en Bogotá. Aseguró que el presidente electo le pidió perdón. Me pidió que me levantara, que quería darme un abrazo con el fin de decirme, perdóneme todo lo que lo lastimé. Eso me lo dijo. Pues yo me quedé sorprendido y yo lo abracé, me abrazó, y yo no creo que eso tenga nada de malo. Y la puja entre las fuerzas políticas del Congreso sigue concentrándose en la elección de mesas directivas. En la Cámara de Representantes hay varios partidos en puja por la presidencia. La presidencia de la Cámara de Representantes parece no tener acuerdo entre la coalición del gobierno. Pocas horas después del triunfo de Gustavo Petro en la presidencia, se conocieron las primeras aspiraciones. La coalición Centro Esperanza escogió a la representante de la Alianza Verde, Catherine Miranda. La representante Miranda reúne las mejores calidades para ser presidenta de la Cámara de Representantes. Durante su paso por el Congreso ha sido elegida como una de las mejores congresistas del país por 3 años consecutivos. Por los lados del pacto histórico, el escogido fue el representante David Racero. Además, recientemente se conoció que el Partido Liberal estaría interesado en la designación con el argumento de ser la colectividad con mayor número de curules. Una situación que estaría complicando los acuerdos teniendo en cuenta que en el Senado el acuerdo definió el nombre de Roy Barreras. El presidente Iván Duque recibió en Cartagena al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Ambos países suscribieron un tratado de extradición y también dialogaron sobre comercio e inversión. En el encuentro, los mandatarios firmaron el Tratado de Extradición entre Colombia y Uruguay que amplía la cooperación judicial bilateral. Esto nos permite a nosotros fortalecer la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra el crimen transnacional y también unir esfuerzos contra esos fenómenos. La defensa de la democracia, el impulso al multilateralismo, la cooperación, la seguridad, comercio e inversión también fueron temas de la agenda. Vemos con muy buenos ojos la posibilidad de que podamos, en lo que nos queda de administración, dar ese paso que ya se inició en materia de reciprocidad y protección conjunta de inversiones. Las relaciones entre Uruguay y Colombia van a seguir y ojalá de donde estamos, que han sido muy buenas, puedan mejorar. Ya lo sabrá el sucesor de Duque, ya lo sabrá nuestro sucesor en su debido momento. Los jefes de Estado expresaron la importancia de continuar profundizando la asociación de Colombia en Mercosur, mecanismo de integración que presidirá Uruguay durante el segundo semestre de este año. Inicia el puente de San Pedro y se espera una gran movilización de personas desde la capital a otros departamentos. Saludamos a esta hora a Luisa Barberi, quien se encuentra allí en la terminal de transporte. Luisa, muy buenas noches. Muchos viajeros, cuéntenos.
Mateo y televidentes, muy buenas noches, 7:27, y este es el panorama a esta hora aquí en la terminal de transportes de Bogotá. Como pueden observar, muchas personas haciendo fila para comprar su ticket y otros también esperando que llegue la hora para poder subir al autobús hacia su destino final. Y es que se espera que en este puente 200.000 ciudadanos salgan del terminal de Bogotá en 17.000 vehículos de las 90 empresas vinculadas a la operación. Los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander, Tolima, Huila y Meta son los destinos más comunes en los viajeros. Mañana sábado 2 de julio es el día en el que se espera que haya mayor flujo de personas aquí en la terminal de transporte. Por otro lado, las autoridades reiteran las recomendaciones para tener un viaje seguro a todas las personas para que eviten contratiempos, como comprar los tiquetes en línea ingresando a la página del terminal, siempre tomar el bus dentro de las instalaciones y verificar con las empresas transportadoras las condiciones del viaje para el transporte de mascotas y o carga sobredimensionada. También es muy importante tener en cuenta el tema de las lluvias en el país que pueden generar algunos contratiempos. Esta es toda la información por el momento desde la terminal de transportes de Bogotá. Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchas gracias, Luisa. Hay que estar preparados para el viaje. Y en medio del plan Éxodo, las autoridades instalaron puestos de control en los principales corredores viales del país. Se estima que más de 1 millón de vehículos se movilizarán por Colombia. Estado de las vías con los periodistas de los medios públicos. En el Huila, con la finalización de este puente festivo de las celebraciones sanpedrinas, las autoridades pidieron a los viajeros por carretera conducir de forma segura, portar documentos al día, preparar su viaje con tiempo y mantener su vehículo en excelentes condiciones. Junto a la policía y el ejército se brindan estas orientaciones para facilitar una movilidad segura. En el departamento de Caldas, 8 de sus municipios tendrán fiestas este fin de semana, por lo que las autoridades de gestión de riesgo piden a quienes piensan visitar estas localidades conocer primero el estado de las vías, las cuales se han visto afectadas por las lluvias, especialmente en el oriente y en el norte de Caldas, donde se tienen pasos restringidos o carreteras cerradas por deslizamientos. En Villavicencio, las autoridades recomiendan abstenerse de visitar caños y ríos para los tradicionales paseos de olla, ya que de acuerdo con el IDEAN, las lluvias durante este fin de semana continuarán. Para este puente de San Pedro y San Pablo se espera que se movilicen alrededor de 100.000 vehículos por los principales corredores viales del departamento de Santander. De igual manera, por los 4 corredores viales que tiene el área metropolitana de Bucaramanga, se espera que transiten alrededor de 70.000 vehículos. Volvemos con la noticia del día, el paso de la tormenta tropical Bonnie por San Andrés. El evento sorprendió a muchos turistas que tenían planeadas sus vacaciones. Jimmy Montenegro, de nuevo con usted. Bueno, ¿qué decían los turistas? Así es, Mateo, continuamos con este clima, con este fenómeno que nos sigue afectando, porque sigue bastante fuerte, está un poco picado el mar y hemos sentido unas gotas de lluvia. Y como usted lo decía, miles de turistas se habían llegado desde esta semana, porque toda esta semana de puentes, al departamento de San Andrés a disfrutar de sus vacaciones y han tenido que frenar un poco sus paseos, sus descansos, por encontrarse con este fenómeno natural que pasaba por acá durante todo el día. Igual el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla no se ha cerrado, la circulación ha sido normal. Solamente para aviones grandes no ha habido servicio para Providencia y a pesar de la medida que se ha extendido hasta mañana a las 6 de la mañana, pues los turistas ya han ido. Veamos, porque ellos quieren disfrutar de cualquier forma San Andrés y mañana lo podrán hacer a partir de las 6 de la mañana. Cuando la sensación de tormenta hizo pausa, las vacaciones volvieron. ¿Se perdió un poquito el paseo o no? Bueno, sí, un poquito. Veníamos con una expectativa de pronto de que el huracán no afectara tanto, pero sin embargo hemos salido un rato y hemos caminado un ratico la isla, pero esperando que mañana haya sol y poder salir y disfrutar la isla, ¿verdad? Solo el toque de queda se atravesó a los días de descanso de miles de turistas. Sin playas, buenas fueron las calles de la isla. Gracias al Señor no ha pasado nada. Pues sí, un viento y una lluvia fuerte, pero no ha pasado más nada. San Andrés sigue siendo San Andrés, claro, lo que Dios quiera. No hay temor a huracanes, solo un aguacero y el viento fuerte incluirá una novedad más en el paseo.
Prácticamente las calles de San Andrés son las únicas que se pueden visitar porque no hay acceso a las playas, teniendo en cuenta la situación meteorológica. Continuarán los vuelos comerciales sin ninguna complicación y la jornada seguirá más tranquila luego de mañana cuando se levante la medida del toque de queda. Es la información desde San Andrés. Jimmy Montenegro, RTVC Noticias, conectados 24/7. Jimmy, muchas gracias por su reporte desde San Andrés. Les contamos ahora que el monitoreo de los organismos de atención es permanente. Vigilan el curso de la tormenta ahora en Centroamérica. Juan Sebastián Amaya, muy buenas noches. Compañeros televidentes, muy buenas noches. Constante monitoreo por parte de las autoridades. Nos acompaña Leonardo Moreno, meteorólogo de la DIMAR. Leonardo, cuéntenos qué es lo que ha pasado en las últimas horas en San Andrés y cómo avanza esta tormenta tropical. Claro que sí. La tormenta tropical Bonnie ya tiene su centro en la parte occidental de Colombia, es decir, frente a las costas de Nicaragua. Sin embargo, la gran cantidad de precipitación durante las últimas 24 horas se asemeja a lo que llueve en 10 días de la temporada lluviosa de San Andrés. También tenemos vientos que están por encima de los 50 kilómetros por hora y durante el día se han registrado máximas de 65. Recomendaciones entonces rápidas para la gente que vive en San Andrés, en Providencia y en la costa caribe colombiana. Debido a la inercia del sistema, la alerta no se debe levantar todavía. Debemos esperar a que pase el día de mañana, es decir, en la madrugada temprano, para ver cómo están las condiciones y serán las autoridades del Comité Departamental de Riesgos quien darán las alertas y pues obviamente el levantamiento de las mismas según pertenece. Gracias, Leonardo. Recordemos que aún se mantienen también restricciones en la movilidad y en el tráfico marítimo en la costa caribe nacional. Juan Sebastián Amaya, RTVC Noticias, conectados 24/7. Tenemos noticias de la guerra de Ucrania. 2 menores de edad murieron en medio de un ataque con misiles por parte de tropas rusas contra un edificio en la región de Odessa. El hecho dejó en total 18 muertos. Mientras se cumplen 128 días de guerra, a primera hora Rusia atacó con misiles zonas residenciales cerca de la ciudad portuaria de Odessa, donde al menos 18 personas murieron, incluidos 2 niños que se encontraban en un edificio de apartamentos. Ante estos ataques, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazó la ofensiva rusa. También destacó los esfuerzos diplomáticos luego de que Bruselas aceptara la candidatura de Ucrania para unirse a la Unión Europea. Hemos creado una base extremadamente sólida que nadie puede destruir y sobre la cual podemos hacer de nuestro futuro europeo nuestro presente. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que aún queda un largo camino por recorrer, donde urge acelerar una reforma anticorrupción. Prevenir y combatir la corrupción ha sido particularmente importante en su agenda desde la Revolución de la Dignidad. Ha creado una impresionante máquina anticorrupción. Con esto se abre formalmente un proceso que se espera tome años antes de que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea. Siete y 35 minutos, hablemos de deportes. Inició la edición 109 del Tour de Francia en Copenhague, capital de Dinamarca, con una contrarreloj individual de 13.2 kilómetros y un triunfo sorpresivo en la primera jornada de la segunda grande del ciclismo. Entre emoción, expectativa y sonrisas de ilusión se dio inicio a un nuevo tour, esta vez desde tierras danesas. Colombia tuvo un inicio prometedor. Daniel Felipe Martínez fue el mejor de los nuestros. Hizo 16 minutos y 1 segundo en su primera etapa. Bien, las sensaciones son buenas. Realmente frené mucho en las curvas y nada, esperamos la montaña a ver qué tal. Nairo Quintana también fue protagonista. Hizo una de las mejores cronos de su carrera, 16 minutos y 6 segundos, su tiempo en 13 kilómetros de recorrido. Hemos rodado bien, he tenido buena sensación y esperamos en este inicio seguir de la misma manera. El que no tuvo un buen debut fue Rigoberto Urán, que marcó un tiempo de 16 minutos y 31 segundos. La sorpresa del día la dio el francés Yves Lampert del Quick Step Alpha Vinyl Team, que en 15 minutos y 22 segundos le quitó la etapa a Wout van Aert. Mañana fracción entre Roskilde y Nyborg en Dinamarca, de 202 kilómetros, perfecta para embaladores.
El trofeo que recibirán las nuevas campeonas de la Copa América Femenina visitó hoy las instalaciones de RTVC Noticias y estuvo con los trabajadores de nuestro sistema informativo y, por supuesto, con Paula Fresneda. Hoy en las instalaciones de RTVC nos acompaña el trofeo de la Copa América Femenina que se va a estar disputando en nuestro país del 8 al 30 de julio. Pero para hablar más de esta hermosura, está con nosotros Lina Castillo, vocera del Tour del Trofeo. ¿En qué se inspiraron para hacer este trofeo? La copa en sus dos brazos hace referencia a la fuerza y la pujanza femenina por levantar el balón, que en este caso representa al astro de los deportes, el fútbol. La verdad me pareció hermoso y me siento muy orgullosa, más que todo el significado que este representa para las mujeres en un campo deportivo como es el fútbol, que ha sido liderado históricamente por los hombres. Cuéntanos un poco de qué está hecho y las medidas también. Mide 65 centímetros y pesa aproximadamente 4 kilos en su composición de plata y una aleación de oro y bronce. También habrá de pronto la posibilidad de que la gente lo pueda ver, se pueda tomar fotos con ella y después, ¿hasta cuándo va a estar en Bogotá y cuál es el próximo destino de este trofeo? El próximo destino es Cali, donde será la inauguración del torneo. Sí tendremos un contacto con la población, pero esto está un poquito sorpresa. Esperemos que pasen los próximos días. Luego estará en las ciudades que hacen parte del torneo para finalizar en Bucaramanga, donde se jugará la final. Me pareció muy bonito el trofeo y es muy importante que le sigamos dando visibilidad al fútbol femenino colombiano porque tenemos demasiado potencial y ojalá pues quedemos campeones en esta Copa América. ¿Quién va a ser el campeón para Lina? Colombia, por supuesto. Tenemos una gran selección y confiamos que se quede en nuestro país. Bueno, esperemos que así sea. Recordemos que Colombia está ubicada en el Grupo A con Bolivia, Chile, Ecuador y Paraguay. 8 de julio, esa es la fecha del inicio del torneo. Paula Fresneda de RTVC Noticias, Conectados 24/7. Y ustedes tienen que estar muy pendientes porque en todas nuestras plataformas del sistema informativo estaremos contándoles de esta Copa América Femenina. Deportivo Cali, de otro lado, les cuento que anunció la salida del técnico venezolano Rafael Dudamel, luego de los malos resultados en el primer semestre de la Liga Colombiana de 2022 y el empate ante Melgar en la Copa Sudamericana. El equipo azucarero comunicó que por mutuo acuerdo Dudamel y la Junta Directiva habían decidido finalizar el contrato del estratega que logró, recuerden ustedes, el título de la Liga en diciembre de 2021. Dudamel aseguró que no quería irse, pero que era un deber hacerlo por el bien del equipo. Y los saludo con esto que se llama My Heart Will Go On, no porque vayamos a hablar de Titanic, sino porque quiero contarles que esto es un meme sonoro. Suena cada que nos vamos a burlar de alguien porque le pasó algo malo. Salió sin sombrilla y llegó absolutamente empapado a la casa, lo citaron a las 6 y lo hicieron esperar hasta las 9, entonces sonoramente aparece esta música. Y es que esta ha sido una semana muy buena para los memes. Yo estoy un poco ya saturada de los memes de julio, les confieso que Carmen Mantinga me tiene, pero ya lleno el chat, son como 10 memes al día. Esos y los de la segunda vuelta, también todos los memes políticos, pues nos han sacado varias sonrisas, así que hoy vamos a hablar de los memes. ¿De dónde sale la palabra? La palabra viene de un genetista, ojo, que se llama Richard Dawkins. Richard tiene un libro en el que habla de cómo el gen es la unidad mínima de información genética en el cuerpo. Y, por supuesto, son los genes los que se transmiten de generación en generación y hacen que la raza mejore. Algo parecido a la selección natural que proponía Darwin. Sobrevive el más fuerte. Pero entonces eso me lleva a pensar, si sobrevive el más fuerte, porque hay gente como yo que decide estudiar música o que decide estudiar periodismo, si eso no ayuda a sobrevivir, eso no da plata, no hay trabajo, ¿por qué? La respuesta me la da el mismo Dawkins y me dice que el sistema nervioso también hace parte de esa evolución humana porque es el que transmite la información cultural. Y la unidad mínima de conocimiento y de información cultural, él decide llamarla meme.
Después de esta pausa para ver memes de Julio, vamos a pensar cómo surgió el meme. En 1990 se inventaron una animación que no les puedo mostrar porque no está en buena calidad ya, pero era un bebé bailando. Ese fue el primer meme. Luego se inventaron poner guiños en las conversaciones para expresar emociones. Entonces así yo no tengo que decir me estoy riendo, sino pongo la carita riéndose. Al principio se hacía con paréntesis, puntos, rayas. Luego, cuando surgió Messenger comenzó a hacerlos con caras puntuales. De ahí comenzaron a aparecer el resto de los memes. Yo no sé si ustedes se acuerdan de este, que es la cara de enojo o la cara de ¿qué está pasando? Eran así, eran siluetas dibujadas a trazo de mano alzada que no tenían más contenido. Después apareció el bebé ganador, que es ese bebé que tiene el puño levantado, la mamá le tomó la foto, se volvió viral. Y luego de ese bebé apareció el primer meme político, que fue este en el que George Bush dijo alguna vez internets en vez de internet y pues de ahí salieron un montón de chistes. De ahí surgieron todos los memes que conocemos y en este momento no solamente nos hacen reír, sino que también nos ponen a pensar, porque claro, uno ve un meme y eso tiene un contexto del que uno tiene que saber. Y luego la frase del chiste pues se va transformando porque cada persona que le va aportando al meme pone su creatividad, pone su ingenio, pone su sarcasmo o pone su propia reflexión. Así que bienvenidos los memes. Atención, porque fue una jornada de fuerte trepada del dólar. La divisa llegó hoy a su nivel más alto desde cuando se lleva el registro. La cotización llegó a cerca de 4.200 pesos. 4.198 pesos con 77 centavos. Ese es el nuevo precio del dólar en Colombia para este puente y hasta el próximo martes 5 de julio. En los últimos 10 días la divisa aumentó 293 pesos con 72 centavos y paso a paso se acerca a los 4.200 pesos. El golpe más duro es para quienes tengan deudas en dólares o hagan compras internacionales. Significa que los colombianos nos hemos empobrecido en menos de un mes cerca de un 10%. Ahora la capacidad adquisitiva de los colombianos en el exterior se disminuye un 10%. Según analistas, una de las razones de este aumento es la incertidumbre económica mundial por una posible recesión. Se han reportado datos que sugieren que Estados Unidos ya entró en una recesión técnica. Por ejemplo, recientemente la Fed de Atlanta, su banco central, publicaba un documento en el cual estiman que la economía se habría contraído un 1% en el segundo trimestre. Otros aspectos externos, como la continuidad de la guerra entre Ucrania y Rusia y el aumento de la inflación global, también fortalecen al dólar en Latinoamérica. $350 vacantes para profesionales de la industria petrolera, transición energética y sostenibilidad ofrece Ecopetrol a través de su página web. El precio interno de la carga de café bajó 19.000 pesos y quedó en 2.270.000 pesos. 123.766 vehículos nuevos fueron vendidos en Colombia durante el primer semestre de este año, un aumento anual de 11,5%. La Procuraduría formuló pliego de cargos disciplinarios contra Haider José Izaza Gutiérrez, concejal de Algarrobo Magdalena, por una supuesta agresión a un contratista de la administración municipal. Más hechos de la jornada en el siguiente resumen en un minuto. El general en retiro, Paulino Coronado, amplió la versión ante la JEP por falsos positivos. El alto oficial fue uno de los 10 integrantes de la fuerza pública, además de un civil, imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad que asumieron su responsabilidad ante las víctimas los días 26 y 27 de abril en Ocaña, Norte, Santander. El ex embajador Fernando San Clemente debe defenderse en juicio del delito de destrucción, supresión u ocultamiento de material probatorio. Los hechos investigados están relacionados con el hallazgo de un laboratorio de cocaína en una finca ubicada en Huasca, Cundinamarca. A Milton Libardo Jiménez le imputarán cargos por homicidio. Actualmente es procesado por la fuga de alias Matamba el pasado 18 de marzo. Según la Fiscalía, sería el responsable de la muerte de un dragoniante del IMPEC sucedida en mayo de 2010. La Procuraduría solicitó a la UNP un informe sobre los vehículos asignados a líderes sociales. La petición se debe a las múltiples quejas sobre fallas técnicas y demoras en reemplazo de los carros que deben ser reparados. Tras
Tras un año de sesiones, la Convención Constitucional en Chile concluyó la redacción de la nueva Constitución. El texto de la nueva Carta Magna sigue generando una profunda división de opiniones en el país. Más noticias del mundo en el siguiente recorrido. Continúa la fragmentación política del nuevo texto de la Constitución en Chile. Según el Partido Demócrata Cristiano, limita la creación de nuevos sistemas de salud, pensión y educación. El 4 de septiembre, en un plebiscito con sufragio obligatorio, más de 15 millones de chilenos deberán votar si aprueban o rechazan el texto de 388 artículos. En el sur de Argentina, 4 personas murieron luego de que un avión de una misión sanitaria se salió de la pista. Murieron el piloto, el copiloto, el enfermero y un doctor. La Organización Mundial de la Salud llamó este viernes a tomar medidas de urgencia para contener la propagación de la viruela del mono en Europa. Los casos se triplicaron en las últimas 2 semanas y se contabilizan 4.500 casos. Ucrania le ganó la batalla culinaria a Rusia por la sopa Borsch, luego de que la UNESCO inscribió este plato en la lista de Patrimonio Cultural en Peligro. El gobierno ucraniano celebró la decisión de reconocer esta sopa a base de remolacha. Llegamos a oportunidades. Hay cupos disponibles para cursar maestrías virtuales en universidades del extranjero. Les contamos de qué se trata y cómo postularse. En oportunidades de becas para que colombianos realicen maestrías de manera virtual en la Universidad Internacional de La Rioja, vaya a la página www.ictex.gov.co. Allí debe ingresar sobre la opción becas, luego dar clic sobre la pestaña becas para estudios en el exterior. Luego se desplaza hasta la pestaña becas vigentes y escoge la convocatoria. Ojo, porque al ingresar encontrará las generalidades y los requisitos para inscribirse, como ser colombiano, ser mayor de 23 años y menor de 65, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7 a 5 y contar preferiblemente con al menos un año de experiencia profesional. Atentos, porque el programa tendrá una duración de 1 año y se puede realizar en cualquier área del conocimiento. Recuerde que la convocatoria va hasta el 8 de septiembre del 2022 y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Hoy viernes tenemos historias de emprendimiento. Un equipo de RTVC Noticias viajó hasta La Guajira para conocer una historia ejemplar. Ideas innovadoras con plantas de cactus. Dani Correa nos envió el siguiente informe. Emprendedores en Acción está en las regiones. Por eso nuestro recorrido inicia en el departamento La Guajira, donde indígenas guayú junto a otras comunidades trabajan el cactus, una planta representativa de esta cultura con la que crean empresa. Matupiata es un emprendimiento que busca preservar la cultura indígena guayú. La naturaleza para nosotros tiene un significado muy importante como guayú. La materia prima principal es la que abunda en nuestro entorno, que es el cactus guajiro. Lo pela, le quita lo de arriba, la corteza de arriba, y eso nos queda la pulpa. Nuestros productos son shampoo para el cabello, acondicionador, gel. Las comunidades que hacen parte de este emprendimiento son, primero que todo, la cultura indígena guayú, que es la que necesitamos preservar, víctimas del conflicto desplazados, población migrante y población LGBT. Nosotros le distribuimos primero que todo a toda la población a través de redes sociales, a través de nuestras páginas oficiales. Anayawat Hemureka, Tutepich Kaleiru Himari, Kahieyukar, Chaha Iskuay, Pasiatay, Guanepia, Chiro Achahuascuay. Más noticias de la jornada porque 15 personas resultaron heridas en 2 accidentes viales en las carreteras del Valle del Cauca. Los heridos fueron remitidos a diferentes centros asistenciales. Más noticias de las regiones en el siguiente recorrido. El Comité Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Tibú trata de llegar
a la zona donde al menos 250 personas están afectadas por la creciente del Río de Oro. Esto en la frontera con Venezuela. Entre tanto, campesinos de la región pues dan a conocer las afectaciones que sufrieron tras la creciente de este cuerpo de agua. Después de cerca de 10 meses, productores, cultivadores, campesinos y ganaderos en general de la subregión de La Mojana, quienes lo perdieron todo por las inundaciones ocasionadas por el río Cauca, podrán disfrutar de 38.000 millones de pesos que en subsidios entregará el Ministerio de Agricultura. En total son cerca de 60.000 personas. En la ciudad de Pasto continúa la atención a las familias desplazadas de la zona rural del municipio de Tumaco. Esto por amenazas de grupos armados ilegales. El último censo que acaban de entregar a las autoridades aquí en la ciudad de Pasto radica en que serían 122 las personas que han llegado aquí a la capital del departamento de Nariño. 7:53, continuamos con los deportes. Colombia sigue liderando el medallero de los Juegos Bolivarianos. Hoy la delegación llegó a 78 medallas de oro y atención porque suma 156 preseas, las más destacadas de la jornada en BMX, levantamiento de pesas y golf. El BMX colombiano sigue siendo protagonista no solo en el mundo, también cuando de Juegos Bolivarianos se trata. Mariana Pajón, entre lágrimas, celebró una nueva medalla de oro para el país. Médicamente no lo iba a lograr, pero yo sé que las ganas le ganan a eso y simplemente estar representando al país le ganan a cualquier dolor y aquí estoy, valió la pena. Y le llegó el momento a Diego Arboleda, un hombre que venía siendo protagonista en el inicio de este 2022 y que ratifica que es el mejor y el favorito rumbo a París 2024. Me quiero tomar las cosas con calma, hacer una carrera a la vez y bueno, disfrutar de esta camino tan bonito que es eso y si Dios me quiere allá estaré. En el golf que se disputó en Cajicá, Colombia fue medalla de oro y de bronce. El oro fue para María José Uribe y el bronce fue para Valery Plazas. Ganamos en mixtos por muchos golpes, entonces mostramos que Colombia tiene con qué estar arriba del podio. Y la cosecha se amplió en el levantamiento de pesas. Miguel Ángel Suárez en los 55 kilogramos y Aviv de las Alas en los 61 kilos. Fueron 2 medallas más aseguradas para la delegación que sigue liderando estas justas. Y ahora, como acostumbramos, cada viernes nos vamos a ver las imágenes de la semana. Y ustedes, Daniela, Mateo, ¿están listos? ¿Preparados? Listos, porque, preparados. Mateo, tengo que decirle algo. Cuénteme. Y sé que usted es muy fan de las grandes ligas, así que quiero empezar justamente con eso. Así que, atención todos. Vamos a ver. Y ojo a esto, Giovanni Urshela, su 7º home run de la temporada con los mellizos, señores. ¿Qué tal este batazo? Atención, atención, atención. ¿Ah? ¿Cómo lo vio? Sé que le encanta. Espectacular. Y este es el segundo que tengo y es el golpe en el juego entre los Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers. Pues tras el batazo, el center fielder atrapa la pelota, pero además se pega con el muro que está detrás del beisbolista. El beisbolista tuvo que ser atendido. Pues Sabina, seguro la atrapada del año. Sin lugar a dudas, y eso es lo que dicen los expertos en la pelota caliente. ¿Qué tal estas dos imágenes, Mateo? Muy bien. Y ahora nos vamos con los goles golazo. de la semana en el continente y con un apellido en común, señores. Pereira, el primero es el venezolano Daniel Pereira en la MLS, la Liga de Estados Unidos. Vean esta joya, señor. Bien por Pereira. Sí, señor. Y ahora vámonos al Manuel Murillo Toro aquí, porque el Manchester United, Andreas Pereira, deja frío a Alexander Domínguez. ¿Ustedes recuerdan esto, Daniel? Usted estaba viendo ese partido conmigo y que le daba la ventaja en la serie de los octavos en la Libertadores a Flamengo. Y atención, cuando no se da, no se da, pasa en la vida, pasa en el deporte y pasa en el baloncesto. Sí, porque es que no hay que desquitarse con el balón. No se da. Y hasta acá la información deportiva. Hoy estamos de celebración aquí en la casa de RTBC porque un documental de Señal Colombia que se llama Les Otres se ganó un galardón León Zuleta. Les voy a contar quién es León Zuleta. Fue el fundador del movimiento LGBT en Colombia. ¿Cómo ocurrió esto? El tipo una vez en una entrevista, era un activista tremendo, dijo: yo tengo un movimiento de 1000 personas que quieren derechos iguales con la diversidad sexual. Inmediatamente todo el mundo comenzó a llamarlo. Yo quiero estar en su movimiento, yo quiero apoyarlo.
y el movimiento comenzó a armarse, a crecer y se volvió una cosa gigantesca. Luego le preguntaron, ¿de verdad tenía 1000 personas? Y él dice, no, estaba solo yo. Y como estamos en la Semana de la Diversidad y del Orgullo LGBT, también les cuento que mañana se estrena un documental que se llama Huera Para, que habla de 6 mujeres trans que pertenecen a la comunidad en Vera Chamí. Pero toda esa información se las tiene Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. En el escenario del documental aparecen las montañas de los Andes colombianos. Allí siembran la tierra, cultivan, fabrican artesanías, cuidan de sus hogares y ante todo honran su territorio y cultura ancestral. Esta imagen representa algo, por ejemplo, de una flecha, que es una simbología ancestral. Huerapara en la lengua en Vera Chamí significa chicas trans, mujeres que no tienen miedo de asumir su identidad. 6 chicas, Marcela, Rosana, Alexa, Jaima, Gina y Pamela, de la Reserva de Carmatarrúa, quienes nos contarán en qué momento descubren que ellas querían ser niñas y no niños. Un entorno muchas veces hostil, pero que juntas han logrado darle visibilidad a sus expresiones artísticas y espirituales. Tiene espíritu de mujer y tiene espíritu de hombre. Y como nosotros como chica trans, tengo ambos elementos, los ambos poderes. Según su directora Claudia Fischer, la historia va más allá de lo antropológico. Cada personaje carga consigo la autenticidad y orgullo. Ese soy yo, cuando tenía mis 13 años. Y ya acá ya iba liberándome de la mujercísima que yo soy. La fuerza del documental está en reconocerse como comunidad. Cada una de estas mujeres con sus historias representan la diversidad y el potencial que tiene la cultura y tradición en Vera. Nunca es tarde para uno soñar. Y hasta aquí nuestra emisión de noticias, pero los invitamos muy cordialmente a que se queden en nuestra pantalla. Sí, señor, porque a continuación así nos conectamos con Colombia, un espacio para que conozca más del sistema de medios públicos. Que tengan una feliz noche. Chao, chao. RTBC Noticias, emisión central.